Ucrania a otro nivel. Este es un titular de CNN. Al bombardear la red eléctrica de Ucrania destinada a sostener a los civiles durante los meses oscuros y fríos, Vladimir Putin ha infringido algunas de las condiciones de guerra más bárbaras que ha experimentado civiles en Europa durante décadas y ha llevado el conflicto a otro nivel. El uso del invierno como arma de guerra está diseñado para romper la voluntad de una nación que ha humillado a las fuerzas rusas y para poner a prueba la generosidad de los pueblos occidentales que pagan la factura de la defensa de Ucrania. También está obligando al presidente Joe Biden y a otros líderes a realizar una nueva ronda de ajustes al sustento de armamento y ayuda que respalda la resistencia en Ucrania. Allí me detengo en este primer titular. Uno ve cómo se acerca el invierno en Europa. De hecho, por ejemplo, el puerto de San Isidro, que comunica León con Asturias en España, a través del municipio de Puebla, de Lilo, ha registrado, según la Agencia Estatal de Meteorología Española, la séptima temperatura más baja de toda España, con 5.7 grados bajo cero. Y estamos todavía en noviembre. Eso es como un ejemplo nada más. Y es imposible, cuando uno lee esto, no considerar lo que será para Ucrania, para los niños de Ucrania, para los ancianos en Ucrania. Un invierno helado, sin energía, bajo fuego. Y sí, ¿es solo Ucrania o también afectará a Europa? Pero comencemos por Ucrania y por eso tenemos en la línea telefónica a Laura de Chiclana, periodista española, está en Ucrania. De hecho, Laura, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Laura, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de convertir bajas temperaturas, las del invierno, en un arma de destrucción masiva. ¿A qué panorama se va a enfrentar Ucrania en este invierno? Pues el panorama al que se va a enfrentar es muy duro. Nosotros ya estamos a temperaturas bajo cero, es más, por ejemplo, en Kiev las máximas no superan los -1 grado. Esta madrugada hemos llegado a los -7. La gente está luchando por sobrevivir con los continuos cortes de luz, de gas, la calefacción, incluso está habiendo accidentes, está habiendo víctimas mortales por tratar de calentar sus casas. Mucha gente está incluso muriendo. Son millones de personas los que ahora mismo están en Ucrania con los cortes de electricidad, que están sin luz, sin agua caliente. Imagínense estar a -9 grados sin poder calentarse de ninguna manera y tampoco poder ducharse con agua caliente, simplemente con agua fría, por lo que se espera un invierno muy duro, sobre todo en zonas más cercanas al frente o en zonas recién liberadas, donde allí sí que no va a haber ningún suministro de ningún tipo. Por eso se está pidiendo que se evacúen a las personas que se encuentran en estas zonas ahora mismo, porque incluso Ucrania ya ha dicho que muchas personas van a morir congeladas. Es muy fuerte decirlo porque no somos conscientes lo que significa morir congelado, pero es lo que va a suceder con las personas aquí, es lo que está usando Rusia ahora. No solo ataca con bombas a civiles, sino a infraestructura para que los civiles paguen las consecuencias. Y Laura, ¿siguen atacando infraestructuras eléctricas? ¿Cuándo fue la última vez que atacaron alguna de ellas? Pues mira, la última infraestructura ha sido hace apenas unas horas, ha sido en Jersón. Habían conseguido restablecer algunos suministros, no en toda la ciudad, pero sí en parte. Había vuelto a la electricidad de algunos hogares. En las últimas horas se han registrado más de 12 ataques allí en Jersón y uno de los objetivos ha sido el suministro a la red. Y allí se ha vuelto a ir otra vez completamente la luz, por lo que vuelven otra vez a la casilla de salida, en un lugar en el que está prácticamente sin suministro. Está justo en la orilla de enfrente donde se encuentran las tropas del Kremlin. Allí la población está siendo muy castigada, están atacando con todo tipo de armamento, incluso con bombas de racimo, que tengo que recordar que son ilegales. Entonces, Laura, conclusión, no es descabellado, no es hilar fino, no es un tema de mercadeo de guerra, decir, como ha dicho el presidente Zelensky, que Rusia está utilizando el invierno como arma de guerra también. Sí, totalmente, 100%. Yo estoy aquí, yo lo estoy viviendo también y totalmente están utilizando el frío como un arma de guerra y lo están utilizando para que la gente muera literalmente de frío. Eso es muy fuerte decirlo. Es otro tipo, se enfrenta a la población aquí a otro tipo de frente de guerra, que es combatir contra el frío. Laura, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un gusto siempre escucharte y lo volveremos a hacer antes que termine el año, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Laura Chiclana, esa de hecho es su cuenta en Instagram, @LauraChiclana. Eso Ucrania, pero ¿qué hay de Europa? Bueno, vayamos a España, ya que he mencionado España por esta temperatura, y España que de hecho por 2 semanas tiene la electricidad más barata de Europa, por una parte por la caída del gas, pero por otra parte por su capacidad eólica, por el esfuerzo que ha hecho España en este tipo de energía. Vamos a España con Stephanie de Sousa, es periodista venezolana y nos tiene este reporte. Los costos de la energía en España se dispararán de cara al invierno.
Según datos de Eurostat, la tarifa de electricidad en España se ha incrementado cerca de un 60% en el 2022 y los costos del gas también sufrieron un incremento. Por eso el Consejo de Ministros diseñó un plan de contingencia con 63 medidas que incluyen incentivos como la instalación de paneles solares en las viviendas, bonos de ayudas para familias vulnerables y rebaja de IVA para gas y electricidad. Desde el gobierno de Pedro Sánchez se destinarán 3.000 millones de euros adicionales al presupuesto nacional para ayudas que pretenden llegar al 40% de la población española. Los meses previos al invierno, la Unión Europea tomó previsiones de llenar al máximo posible los depósitos de gas para hacer frente a un invierno complicado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque, según expertos en la materia, el sistema eléctrico base en España es muy distinto al que poseen otros lugares como Francia, Alemania y Reino Unido, por lo que un corte del suministro de gas procedente de Rusia tendría un impacto mucho menor, ya que España tiene la posibilidad de suplir el gas con otras fuentes de energía. De momento, las autoridades del gobierno de Pedro Sánchez se mantienen alertas para paliar la crisis eléctrica que viene unida al 10% de inflación, cifra que no se repetía hace 30 años. La voz de Stephanie de Sousa, periodista venezolana en España. Vamos a Alemania. Silvia Cabrera está allí, es periodista venezolana. Actualmente, como saben, porque ya hemos conversado con ella en varias ocasiones, trabaja para Deutsche Welle en Berlín, en Alemania. Es la doctora Cabrera, habría que decir. Este es el reporte. Saludos, Román. Bueno, lo que se temía, el invierno ha llegado aquí a Alemania y a pesar de los esfuerzos del gobierno, existe una enorme posibilidad de que haya grandes zonas del país que se queden largo tiempo sin electricidad. La primera potencia económica europea vive días desconocidos en 7 décadas, con la inflación en doble dígitos y el dilema de escoger entre racionar el gas o pagar precios mucho más elevados por él en un país que lo usa de forma masiva para la industria y la calefacción de las viviendas. Millones de alemanes tienen miedo a que en los próximos meses haya apagones, y es que este año es el primer invierno que Alemania se dispone a pasar sin las importaciones de gas natural ruso como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. La gente está comprando leña para usar chimenea en lugar de calefacción, están usando bolsas de agua caliente para calentar sus colchones antes de ir a dormir, e incluso los que teletrabajan se están poniendo de acuerdo para compartir sus casas durante el día y así gastar menos energía. Es una situación difícil. Las temperaturas esta semana oscilan entre 1 y menos 2 grados, pero en enero pueden bajar hasta menos 10 o más. En medio de este invierno alemán, uno de los más duros aquí en Europa, se impone la idea del ahorro energético entre un 20 o un 25%. Desde el gobierno alemán insisten en calmar los ánimos. Hoy anunciaron un acuerdo con Qatar. Este país va a suministrar gas natural licuado a Alemania durante 15 años, lo que va a permitir neutralizar la dependencia del gas ruso que tiene el país europeo. Algunas empresas como Volkswagen dicen que tienen el suministro de gas asegurado por el momento. También otras industrias dicen que no tendrán problemas, pero todo está en veremos. Silvia Cabrera, periodista venezolana, actualmente trabajando para Deutsche Welle en Berlín, en Alemania. Si usted es de Francia, bueno, el gobierno de Francia ha dado a conocer planes para realizar cortes eléctricos en caso de una penuria de suministro este invierno que afectaría de forma rotatoria algunas zonas del país en horas punta de consumo y que podrían afectar a un total de 60% de la población. Hemos visto España, Alemania, Francia. Vamos a Portugal con Felipe Gubella, corresponsal de la agencia de noticias Lusa. Un saludo para ti, Román, y para los oyentes. En Portugal el invierno está comenzando a hacerse sentir con la bajada de las temperaturas y el fresquito de las mañanas que anuncia la Navidad. Una depresión al oeste de Portugal y 2 centros de alta presión sobre el Atlántico Norte tienen al país atrapado en una zona propicia al desarrollo de depresiones y afecciones polares. Aunque rara vez Portugal sea tan severamente afectado por el clima helado y nevado como en otros países, hay la posibilidad de una advección siberiana, es decir, una entrada de aire frío y seco del continente europeo. El frío llegó con fuerza a Guarda, el distrito más fresco del país, con temperaturas máximas de 8 grados y mínimas de hasta 4 grados bajo cero. En Oporto y Lisboa, el clima está ligeramente mejor. En Oporto 13 grados en el día y 4 en la noche. En Lisboa, los termómetros registran 15 y 7.
En Aveiro, en donde residen muchos venezolanos, hay 16 grados en el día y 2 en la noche. Y en la isla de Madeira, también destino de los venezolanos, las cosas están más amenas, 21 grados en el día y 17 por las noches. Felipe Gouveia con nosotros, periodista, corresponsal de la agencia de noticias Lusa. Leemos en Deutsche Welle también que definitivamente las bajas temperaturas pueden ser un riesgo para la salud de muchas personas, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos en línea a Mariana Vargas Carballo, analista internacional Gas Energy para Latinoamérica. Mariana, muy buen día, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, comenzamos en Ucrania, hemos revisado la situación en España, en Alemania, en Francia y en Portugal. Europa, ¿qué pasa con Europa? ¿Va a tener acceso sí o no a la energía? ¿A qué tipo de energía? ¿Para qué uso y a qué precio, no? Bueno, lo principal es mencionar de que ya tenemos 10 meses después de que Rusia haya invadido Ucrania y son 10 meses de transiciones para Europa, de un reacomodo tanto geopolítico como de alianzas, como de ofertantes energéticos, y estos países que revisamos anteriormente pues son una demostración de ello. Podemos comenzar, si quieres, con España, por ejemplo. Con España hay un estudio con Gas Energy en particular, donde se trató de estudiar a una familia que vive en una vivienda de 104 metros cuadrados y cómo le podría salir su factura en un mes. Pues resulta que todo lo que se menciona, porque la acabo de escuchar, que ponen agua caliente en las camas para que se puedan calentar un poco más y tratan de utilizar leña en vez de la calefacción, todo tiene mucha lógica, pues en el consumo de gas natural para poder calentarse en estos inviernos, la calefacción comienza a absorber el 57.1% de esa factura que llega a la casa mensualmente. El otro porcentaje es 38.2%, se lo consume el área de la cocina, el gas para cocinar. Y por último tienes el agua caliente de higiene, un 4.7%. Por lo tanto, muchas familias están buscando otras fuentes de energía para calefacción en este invierno para que los precios puedan bajar. Ese es un punto importantísimo. Opciones de sustitución, por ejemplo, de lo que llega de Rusia. Fíjate que se ha hecho una inversión importantísima por años en España con la energía eólica y por eso tienen ahora la electricidad más barata de Europa por segunda semana consecutiva. Pero incluso he leído que hablan del uso de hidrógeno como fuente de energía. ¿Qué opciones hay? Mira, tienes varias opciones. Lo que sucede es que tenías de fuentes del hidrocarburo dentro de la matriz energética europea por muchísimo tiempo, donde destacábamos el uso del diésel y destacábamos el uso del gas natural, pero ahora también existen otras alternativas como el hidrógeno, que también lo estaba considerando Francia, lo estaba considerando Alemania. Sin embargo, de manera inmediata hemos visto que con el gas natural se ha dado una respuesta a una demanda energética nacional de parte de varios países de la Unión Europea. También vale la pena mencionar de que todo el mundo mencionaba en febrero que Europa depende del gas natural que proviene de Rusia de un 40%. Las naciones han trabajado para disminuir este porcentaje y actualmente se encuentra que Europa utiliza gas ruso a un 9%. Han disminuido un 31% de su dependencia hacia Rusia, lo cual es muy notable y admirable desde acá. Claro. Ahora, este escenario, Mariana Vargas Carballo nos acompaña. Termina la guerra. Digamos que termina la guerra hoy. Termina también la crisis de energía, porque hay algunos analistas que ya consideran que esta crisis se va a extender y mucho en el tiempo por varias razones, más allá de la guerra, por cambios en el sistema energético, por el tema geopolítico, por lo que algunos llaman desde Europa el populismo económico de los Estados Unidos. Yo quiero sumar inflación global, aumentos de tipos de interés. ¿Para la crisis de los combustibles con el fin de la guerra? Mira, no, lo que pasa es que la guerra lo que se marcó fue un antes y después en relaciones. Vimos a una Rusia con una política expansionista que posee históricamente, sin embargo le está jugando en contra porque se quitó de sus hombros a un mercado totalmente demandante. Europa es una región demandante. Entonces, cuando comienzas a ver hacia los otros lados del mercado, a los cuales Europa ha migrado forzosamente porque no estaban planeando salirse de este mercado ruso de gas natural, van a utilizar las energías que tienen a su alcance más directo. Entonces, varias de ellas tienen como fuentes de suministro a países como Argelia, países como Noruega. Vimos pues lo que se mencionó anteriormente en tus líneas de noticias, el hecho de que Qatar ahora generó una alianza para exportar gas natural a Alemania y Estados Unidos también como un suplidor.
pero termina la guerra, termina la dependencia, termina esta transición. No, continúa. Antes de la guerra habían políticas energéticas que buscaban la transición, una transición hacia unas energías más limpias. Entonces, es donde estaba, por ejemplo, esta política que se llama Net Zero Policy, donde estábamos buscando de que en realidad disminuyera la cantidad de CO2 que va hacia el ambiente. Y habían empresas que también estaban buscando. Vemos los créditos de carbono que también se están utilizando en Europa a favor de estas políticas para disminuir este impacto ambiental y, ende, pues, el cambio climático. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues utilizan el gas natural como una fuente de transición energética, es limpia, es voluminosa, es accesible económicamente. He ahí la importancia de estudiarla, de hacerle seguimiento a esta fuente energética. Punto número 2. Ya estos países venían invirtiendo en energías renovables, eólica, solar, hidráulica, tienen nuclear, energía nuclear. Sí. Y ahora también estamos viendo cómo el mercado también se expandió un poco más y el mundo está yendo hacia esta dirección, pero el petróleo no se queda atrás. Y ya para terminar, en el minuto que nos queda, Mariana, ¿qué papel puede jugar Venezuela con su gas y su petróleo para Europa? Venezuela es un país en el que me gustaría decirlo en estos momentos, todo el mundo menciona, Venezuela es un país petrolero, Venezuela es un país energético, Venezuela posee petróleo, Venezuela posee gas natural, Venezuela puede comenzar a abrir sus puertas siempre y cuando internamente puedas obtener una organización, siempre y cuando internamente tú puedas perfilar para poder suministrar y abastecer este mercado. Claro. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Feliz día. Mariana Vargas Carballo, analista internacional de Gas Energy para Latinoamérica. Antes tuvimos a Laura de Chiclana, periodista en Ucrania, y los reportes de Estefanía de Sousa en España, Silvia Cabrera en Alemania y Felipe Gubella en Portugal. Cierro con algunos mensajes publicitarios esta primera hora del programa y hablándoles